Bendiciones, buenas noches. Es un gozo poder compartir esta noche una vez más la palabra de Dios. Y esta vez vamos a leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 9, los versículos del 1 al 3. Juan 9, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este pasaje es el sexto milagro o señal, como lo menciona Juan, que se narra en este evangelio. Cada milagro que registró Juan tenía un propósito en el mensaje general del evangelio de Juan, que era mostrar a Jesús como el Hijo de Dios y a la vez el Hijo del Hombre. Y este milagro es muy relevante para entender cuál es el propósito que Dios tiene para las dificultades en la vida, y principalmente esas dificultades muchas veces manifestadas en forma de enfermedades. Hay que decirlo que no solamente hay un propósito para las pruebas, puede haber muchos. Puede haber pruebas que sean resultado de nuestro pecado o el pecado de alguien más. Puede ser que haya pruebas que sean para disciplina, para volver nuestro rostro a Él. Pero hay muchas pruebas, o puede haber muchas pruebas que pudieran no tener una causa que sea aparente para la persona que las está sufriendo. Muchas veces se ha dicho: ¿por qué los hombres buenos sufren cosas malas? Y en esta sanidad que vamos a estudiar aquí podemos encontrar algunas razones y propósitos por las cuales a veces estas pruebas llegan a nuestras vidas. No pretendo hacer un estudio teológico profundo de esto, más bien quiero extraer los principios y aplicaciones que puedan ser de bendición para nosotros, y más en estos tiempos que estamos pasando. Cuando le preguntan al Señor Jesús acerca de este ciego, y lo voy a invitar a que lea todo el capítulo 9 que habla de este relato. Yo se lo voy a platicar, se lo voy a resumir en unos cuantos minutos. Pero lo que comienza el relato es Jesús yendo con sus discípulos. Pasaron junto a un hombre que estaba ciego de nacimiento. Y esta gente que nacía ciega estaba condenada prácticamente a vivir de la mendicidad, de pedir limosna. Entonces pasan junto a este ciego y sus discípulos le preguntan algo que era muy común en la teología de esa época. Para los judíos, prácticamente las enfermedades eran consecuencia del pecado, y sabemos que no es así siempre. El mismo Pablo experimentó una especie de molestia con sus ojos. Algunos piensan que era una ceguera parcial, y Pablo clamaba al Señor, tal vez con justa argumento por su ministerio. Él quería ser librado de esa enfermedad, y dudo mucho que esa enfermedad haya venido por un pecado de Pablo. Pero el Señor le dijo: ya no me preguntes ni me pidas más, que te baste mi gracia. Pero en aquella época los judíos en particular pensaban que todos los problemas de salud tenían que ver con algún pecado. Y por eso la pregunta es natural, y era una pregunta hasta cierto punto tal vez válida en la manera de pensar de los judíos.
Señor, ¿por qué está ciego este hombre que nació así? ¿A poco él pecó desde antes de nacer? ¿O es por un pecado de sus padres? Era una mezcla ahí de una ignorancia también acerca de cómo opera la justicia de Dios. Pero el Señor tomó este ejemplo para dejarnos un testimonio de cuál es el para qué de muchas enfermedades y otras calamidades que vienen al ser humano. El Señor les dice, no es que pecó él ni sus padres. O sea, la pregunta no es esa, no es por qué, la pregunta es para qué. Y les dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cuando no encontramos una explicación para una tragedia en nuestra vida, dejemos de preguntarnos por qué. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué vino esta enfermedad? ¿Por qué esta desgracia? ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué esta tormenta de crisis? ¿Por qué estas calamidades? El Señor dice, la pregunta no es por qué, sino la pregunta es para qué. ¿Qué quiere hacer Dios con esta prueba? Que seguramente no es que Dios desee que pasemos por esto. Somos humanos, somos frágiles, vivimos en un cuerpo, tenemos un cuerpo que es frágil, en un planeta que está consumido por el pecado, por las enfermedades. No estamos exentos de esto, pero la pregunta no es por qué nos está pasando esto, sino para qué. Y el Señor revela algo maravilloso aquí. Dice, esto que le está ocurriendo a este hombre es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que el poder de Dios sea exaltado, para que Dios sea glorificado en él. Y quiero resaltar dos cosas aquí. En primer lugar, dice, para que las obras de Dios se manifiesten en él. La palabra que se traduce por manifestar en griego es una palabra que es fanero. Y fanero quiere decir que se revele, que se muestre algo que es invisible. Incluso está relacionado con los verbos que quieren decir brillar o iluminar. Está relacionado con algo que se aparece, que no se veía antes y que ahora se ve, que ahora es claro. Cuando vienen las enfermedades, Dios quiere revelar algo. Dios quiere que algo que no está ocurriendo, que no es evidente, ocurra en nuestras vidas. Y esas son sus obras. Dios quiere que sus obras, que su manera de actuar, que lo que Él tiene para nosotros se revele a través de esa prueba. Y mire lo que pasó en este ejemplo. El Señor Jesús, dice el pasaje, que habiendo dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con su saliva y lo untó en los ojos del ciego. Así como el hombre fue creado del barro por Dios, por Jesús, Él tenía el poder de tomar ese barro y crear unos ojos nuevos para ese ciego. Y Él untó ese barro en los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. El ciego fue, se lavó y recuperó la vista. Cuando iba regresando, la gente le dice, ¿no eras tú el ciego que pedía limosna? Y los vecinos, los conocidos decían, pues a él se parece. Otros decían, sí, sí es. Y él mismo reconoció y dijo, claro que yo soy. Y le preguntan, ¿cómo te volvió la vista? O ¿cómo tienes la vista? Más bien, porque nunca había sido vidente, siempre había estado ciego. Y él dijo, aquel hombre que se llama Jesús, que era la única referencia que él tenía, obviamente no había visto a Jesús. Él solamente sabía que un hombre llamado Jesús le había untado los ojos con lodo y lo mandó a lavarse, y él obedeció, por fe fue a lavarse y regresó viendo. Le preguntan, ¿dónde está Jesús? Él dice, no sé, que esto nos habla de que él no lo había visto aún. Los vecinos lo llevan con los fariseos, sobre todo por morbo, porque el milagro ocurrió en un día de reposo.
y ya sabemos que era contra la ley hacer cualquier obra, aunque fuera una obra buena, en día de reposo. De hecho, estaba prohibido amasar cualquier cosa en día de reposo, y podían acusar a Jesús de haber amasado barro y haberle untado los ojos. Tan ridículo era la interpretación de la ley que habían llegado a esos extremos. Y por eso lo llevan. Los fariseos lo interrogan: dinos, ¿qué te pasó? ¿Quién te hizo esto? Y él dice: Jesús me puso lodo sobre los ojos, y les cuenta la misma historia. Los fariseos le dicen: ese hombre no es de Dios, porque no hace descanso en día de reposo. Otros se dividen y dicen: pero ¿cómo puede un hombre pecador hacer señales? Y había disensión, tal grado que dijeron: traigan a sus padres. Le preguntan al ciego: ¿tú qué dices? ¿Quién es él? Y el ciego, todavía en su desconocimiento exacto de quién era Jesús, él dice: yo creo que es un profeta. Entonces le llaman a los padres, porque ellos pensaban que ese ciego no había sido ciego, que había estado fingiendo. Llegan los padres y le dicen: ¿es este su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? Los padres le dicen: claro, él es nuestro hijo y sabemos que nació ciego, pero quién le haya abierto los ojos no lo sabemos. Pregúntenle a él, es grandecito, porque tenían miedo que los acusaran de ser seguidores de Jesús, porque los iban a expulsar de su religión, de su sinagoga. Le vuelven a preguntar al ciego: ¿quién te hizo esto? Y él le dice: ya se los dije una vez. Yo no sé si ese hombre sea pecador como ustedes dicen. Yo solo una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Le vuelven a decir: explícanos cómo te hizo esto. Y él se desespera y les dice: ya se los dije una vez y otra vez. ¿Quieren que se los explique? Los judíos se exasperan y le dicen: ese hombre es pecador. Nosotros somos seguidores de Moisés, pero no sabemos de dónde viene. Y el que había sido ciego le dice: pues eso es lo maravilloso, que ustedes no saben quién es, pero a mí me devolvió la vista, y eso es lo único que yo sé. Y yo creo que Él es de Dios, les dice, porque Dios no oye a los pecadores. Y si Él pudo hacer esto en mí, es porque Él procede de Dios. Al final los fariseos lo expulsan en su ceguera espiritual, que era más terrible que la ceguera física que había tenido este hombre. Cuando este hombre sale de ese lugar donde estaban los fariseos, Jesús lo encuentra y le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? El ciego le dice: ¿quién es para que yo crea en él? El ciego no había visto a Jesús aún, por eso le pregunta esto seguramente. Y Jesús le dice: pues lo estás viendo, y es el que está hablando contigo. Entonces él se arrodilló, el ciego, y le dijo: creo, Señor. Y entonces el ciego recuperó algo más que la vista física, recuperó una comunión con Dios. En ese momento ese ciego fue salvo y fue hecho parte de la familia de Dios, como todos aquellos que hemos creído en Él y lo hemos adorado. Y en este relato vemos que las obras que Dios tenía planeadas, que se manifestaran a raíz de esta enfermedad, eran varias. Algunos piensan que esa obra era la sanidad del ciego, y ciertamente fue una obra que Dios hizo. Dios tiene sanidad para nosotros, pero no es lo más importante, no es la obra mayor. Obviamente esa obra dio lugar a las demás, pero no era lo más importante que Jesús tenía en mente cuando dijo que esas obras se debían de manifestar. Yo veo aquí a este hombre dando testimonio en primer lugar, hablando de Cristo, aún él sin conocerlo al detalle, pero él ya podía decir: yo no sé quién es Jesús, pero yo sé que yo era ciego y ahora veo. Dios quiso dejar ese testimonio, que él anunciara ese testimonio a sus padres, a los vecinos, a los fariseos, a todos los que lo interrogaron, que se supiera de Jesús. Tal vez nuestra enfermedad es para que prediquemos y para que otros conozcan a Jesús y que puedan tener una relación personal y venir a sus pies. Y no solo a los fariseos y a toda la gente que lo escuchó en ese momento. Este ciego sigue hablando a través de los milenios. Él sigue diciéndonos a ti y a mí hoy: yo no sé
nada, pero lo que yo sé es que habiendo sido ciego, ahora veo. Sin duda, Dios tenía en mente una obra más grande que la simple sanidad temporal de ese hombre. Y todavía más. Esta sanidad hizo que ese ciego pasara de muerte a vida. Que ese ciego creyera en Jesús y se convirtiera a Él. Y yo no sé qué pasó con la vida de ese ciego. No se nos vuelve a hablar de él, ni su nombre tenemos. Pero yo quiero en mi corazón pensar que ese ciego caminó con Jesús y fue un discípulo de Él. Y probablemente más gente conoció de Jesús a través de su testimonio. Si Dios te ha dado sanidad, si Dios te ha dado una enfermedad, te ha dado la victoria sobre esa enfermedad y ha permitido que pases por ella, Dios te ha dado la oportunidad ahora de ser testimonio para otros y hablar del amor de Dios. Esta sanidad provocó que ese ciego pasara de muerte a vida eterna. ¿Qué hará Dios con el problema que estamos viviendo? ¿Qué obras Dios querrá manifestar? Sin duda Él quiere que la gente lo conozca. Sin duda Él quiere que se hable de Él. Sin duda Él quiere que seamos salvos. Si es que no hemos venido a su rebaño. Hoy es el tiempo de que las obras de Dios se manifiesten a través de estos problemas que hemos vivido. Y si tenemos a Cristo en el corazón, puede ser que la enfermedad tenga el propósito de que abramos nuestros ojos espirituales, como ocurrió con Job. Job fue también probado a través de enfermedad y de muchas tragedias, perder a sus hijos, perder sus bienes en un instante. Pero el propósito que Job encontró en esto es lo que dice en el último capítulo del libro de Job, capítulo 42. Job reconoce y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job era un hombre justo a los ojos de los hombres y de Dios, y fue probado con grandes calamidades. Y uno de los propósitos que Dios le permitió a Job entender es que necesitaba conocerlo más íntimamente, no solo de oídas. Tal vez Dios quiere, a través de esto, que tengamos más intimidad con Él. Si somos sus hijos, que dejemos la tibieza, la frialdad, la flojera y nos consumamos de amor por Él. Que nos decidamos a dar el paso, a congregarnos más, a orar más, a predicar más, a comportarnos más como Él quiere que seamos. Que realmente lo veamos y no solo lo escuchemos, y que lo vivamos. Dios quiere que las obras de Él se manifiesten en ti. Si estás pasando por una prueba, tranquilo. Espera y busca que las obras de Dios se manifiesten en tu vida, se hagan visibles. No le preguntes a Dios por qué me está pasando esto. Pregúntale: ¿para qué, Señor? ¿Cómo me quieres usar? ¿Quieres que dé testimonio de ti más? ¿Quieres que, si no te conozco, que me acerque a ti y te viva y te crea en ti, me entregue a ti? ¿Quieres que hable de ti más? ¿Quieres que otros te conozcan a través de mí? ¿Quieres que sea más cercano a ti, más obediente a ti? Es tiempo de preguntar: ¿qué obras quiere Dios manifestar en nuestras vidas? Oremos, hermanos.
Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos muchas gracias por tu bendición, Señor, por testimonios como los de este ciego, Padre, que él, Señor, recibió más que la vista, recibió la oportunidad de ser tu testigo, aún a través de los milenios, porque hoy nos sigue hablando a nosotros. Recibió la oportunidad, sobre todo, de ser tu hijo, de pasar de muerte a vida eterna. Señor, que podamos buscar más que el porqué de nuestras calamidades, el para qué, y que de esa manera cumplamos tu propósito en medio de las pruebas. Oro por mí, por mi familia, por mi iglesia, en el nombre precioso de Jesús. Amén.